define un estilo? En el video anterior estuvimos hablando de género y estilo y las nociones básicas que los diferencian. En el video de hoy vamos a ver cómo los estilos de compositores del siglo pasado, como es por ejemplo el caso de Pugliese, influenciaron en los compositores contemporáneos. Soy Nazarena Cáceres, directora del estudio Tango Contemporáneo, y hoy vamos a analizar Rosa y Negro de los Milonguitas. En el estudio Tango Contemporáneo tenemos una orquesta escuela que se especializa en estudiar el repertorio del tango siglo XXI, o sea, el repertorio de lo que está pasando actualmente en el tango. Todas las composiciones que forman parte del repertorio son composiciones de colegas que están activos en este momento. Todas estas composiciones tienen arraigado un montón de cosas que tienen que ver con los estilos del siglo XX, o sea, de la década de oro. Muchas de las orquestas toman elementos prestados de estilos como por ejemplo el estilo de Osvaldo Pugliese, el estilo de Troilo, el estilo de Gobi. Vamos a analizar una pieza de un compositor italiano que se llama Simone Tolomeo, que se llama Rosa y Negro y que es interpretado por los Milonguitas. Este tango es parte de nuestro repertorio de estudios y vamos a tomarlo particularmente para el análisis porque tiene esta cualidad que les decía, que es tomar elementos prestados de un estilo muy particular, que es el estilo de Osvaldo Pugliese y de su orquesta. ¿De dónde toma prestados elementos? En particular de la forma de orquestación. En la orquesta de Osvaldo Pugliese, él no era el único arreglador, sino que había otros arregladores y compositores que además eran intérpretes de su orquesta en distintos instrumentos, pero que siempre estaban bajo este mundo que era el mundo Pugliese. O sea, le llevaban el arreglo a Osvaldo Pugliese, y él lo revisaba y lo adaptaba en base a la estética o a la búsqueda estilística de la orquesta. Lo que hace Simone es tomar elementos de la orquestación, de la forma en que le escribe a los violines, de la forma en que le escribe a los bandoneones o a la base, y además elementos sonoros que son muy comunes. En el tango, por ejemplo, son muy comunes algunos, podríamos decir, ruidos, que son técnicas extendidas de los instrumentos. Nosotros en la música podemos hablar de sonidos y podemos hablar de ruidos. Sonidos, por ejemplo, que el violín toque una melodía y esté tocando notas muy específicas. En cambio, en lo que es ruidos, son herramientas que sirven para acentuar distintos aspectos de la música, pero sin caer en las alturas melódicas. O sea, no podemos decir, por ejemplo, que algo de lo que está pasando es un la o es un sol, sino que simplemente es un ruido. En el tango es muy común encontrarlo en los diversos instrumentos. Por ejemplo, en el violín podemos hablar de la chicharra. Bueno, la chicharra la hacemos con el talón del arco detrás del puente. Por lo general en la cuerda de re o en la cuerda de sol. Y podemos hablar del tambor. El tambor lo hacemos apoyando la uña en la cuerda, así. Un recurso de los bandoneones que también está muy marcado y que se utiliza en esta composición, en Rosa y Negro al principio, también como un detalle, es el vómito. El vómito es un jeite muy habitual en el tango y se hace más que nada en la mano izquierda, se le da un poco más de prioridad, y acá no importa tanto la técnica de la garrita, sino que es una cuestión más de caer con los dedos como si fuese una cejilla de guitarra. En la parte más grave y en ambos lados, ¿no? Preferentemente cerrando, también se puede hacer abriendo, pero... Por ejemplo, en el caso de la Fernández Fierro, este recurso se utiliza en casi todos los temas de la orquesta. Ahora les voy a mostrar lo que hace la orquesta Fernández Fierro en sus composiciones. En el caso del piano hay una característica muy particular que es
lo que conocemos como la yumba. Que la yumba es un clúster en la zona grave del registro del piano. A veces se puede identificar, digamos, a partir de qué nota es, pero como se hace con pedal y se hace como tocando varias notas, no termina de identificarse qué nota es. De hecho, esto en general es apoyado por el contrabajo y esto termina generando como algo como muy pesado que tiene una altura estimada, pero que en realidad lo importante no es la nota que está sonando, sino el efecto en sí. Y este recurso es muy utilizado por la orquesta de Osvaldo Pugliese. De hecho, uno de los tangos más populares de esta orquesta es la yumba. En el caso de Rosa y Negro, lo encontramos a lo largo de todo el arreglo. Y podemos encontrar la yumba todo el tiempo interpretada por el contrabajo y por el piano. En la orquesta típica, en general, solemos hablar de 3 filas. La fila de bandoneones, que en general está formada por 4 bandoneones. La fila de cuerdas, que suelen ser 4 violines, una viola y un cello. Y la fila de la base, que en general es piano y contrabajo, y algunas orquestas además suman la guitarra eléctrica, la guitarra de jazz. Si son orquestas que están muy fuertemente influenciadas por las orquestas típicas del siglo XX, en general lo que suele ocurrir es que no tienen guitarra eléctrica. En el caso de Rosa y Negro, la orquestación de las cuerdas es que de los 4 violines que tenemos, el cuarto violín va a estar duplicando lo que ocurre con el violín 1, pero una octava abajo. Lo mismo o algo muy similar va a estar pasando con los bandoneones. El cuarto bandoneón va a estar de alguna manera duplicando la melodía del primer bandoneón. En este caso les vamos a pasar un fragmento de La Mariposa. Es interesante también establecer un poco un paralelismo entre La Mariposa y Rosa y Negro, porque si escuchamos con atención lo que tocan los violines de Rosa y Negro, es una frase muy similar a la que están tocando los violines en La Mariposa. Similar en lo rítmico. En Rosa y Negro, en la parte A, nos encontramos con un recurso que se solía usar mucho y se sigue usando, que es rebotar el arco antes de que siga la frase, digamos. ¿Por qué no escuchamos un poco lo que está pasando en Rosa y Negro en los violines y lo comparamos con lo que escuchamos recién de La Mariposa? Algo muy característico de la orquesta de Osvaldo Pugliese es el manejo del tempo que tienen. Es un manejo muy complejo teniendo en cuenta la cantidad de músicos que hay en la orquesta, porque requiere una sincronicidad muy fuerte, o sea, mucho tiempo de ensayo y mucho tiempo de estudio conjunto para poder sincronizarse con la persona que está al lado. Las orquestas típicas en general tienen 3 tipos de manejo de tempo identificables. Un tempo mucho más estable, que es mucho más llevadero a veces para los bailarines, como es el caso, por ejemplo, de Juan D'Arienzo, que si uno escucha una pieza de la orquesta de D'Arienzo, el tempo va muy seguro y siempre es el mismo. En orquestas, por ejemplo, como la de Troilo, hay leves variaciones de tempo. Si venimos llevando un tempo más o menos preciso, en algún momento puede pasar un retardando o puede pasar que el tempo se acelere un poco en base a lo expresivo de lo que está pasando musicalmente. En la orquesta de Osvaldo Pugliese hay una problemática muy particular, que es que este tipo de, por ahí, las aceleraciones y los retardandos son mucho más marcados y repentinos.
Es como que pareciera que cambiamos de compás totalmente, pero en realidad nunca terminamos de cambiar de compás. Lo que les comentaba recién del tempo, en Rosa y Negro aparece, pero de una manera mucho más leve. Hay dos momentos cruciales en los cuales hay un cambio de tempo muy marcado, pero que de alguna manera no está llevado o enfrentado de la misma manera que lo haría la orquesta de Osvaldo Pugliese. No está tan acentuada esta diferencia repentina de tempo. Sí hay unos pequeños detalles que tienen como esta intención de llevarte a lo que ocurría con la orquesta de Pugliese. El estilo Pugliese influenció no solo de manera estilística a muchos compositores de este siglo, sino también de manera ideológica en cuanto a cómo enfrentar la organización de una orquesta típica. Porque en el caso de Pugliese, la orquesta estaba pensada de una manera más cooperativa. De hecho, por eso estaba el lugar, por ejemplo, para que hubiese otros compositores, que es algo que también se daba en otras orquestas típicas, pero no al mismo nivel de lo que pasaba con la orquesta de Pugliese. Es el caso, por ejemplo, de la orquesta Fernández Fierro, que desde una primera instancia está pensado de una manera cooperativa. Es el caso, por ejemplo, de Ciudad Baigón, que es otra orquesta que además está influenciada estéticamente muy fuertemente por el estilo Pugliese. En conclusión, existen una serie de características que marcan el estilo Pugliese y que de alguna manera influenciaron en estas orquestas que nombré de este siglo. Los recursos rítmicos utilizados en las composiciones, los recursos tímbricos utilizados en la forma de orquestar las cuerdas y los bandoneones, además de lo que hablamos de los ruidos, que también son recursos tímbricos, que son, por ejemplo, la yumba, el tambor, la chicharra, etcétera, que si bien son utilizados por otras orquestas, en este caso particular son utilizados de una manera muy particular y muy característica del estilo. Les invito a que se acerquen a escuchar estas orquestas porque tienen composiciones increíbles, tanto a los Milonguitas como a la Fernández Fierro como Ciudad Baigón. Me gustaría que me cuenten también en comentarios qué les parecieron estas orquestas, qué les pareció este análisis y que se suscriban a nuestro canal, que pronto vamos a estar subiendo más material. Y gracias por acompañarme hoy.